Hola amigos y amigas, nos encontramos de nuevo para este segundo tema, segundo módulo de las grandes religiones, y ya en esta segunda ocasión pues nos encontramos ya de manera más concreta con las religiones orientales. Y en su módulo, en su folleto, van a encontrar el primer tema es sobre el hinduismo, una religión interesantísima que hablan de que es la religión más antigua de las religiones actuales. Estamos hablando de 3.500 años de historia. Verán en su folleto el origen del hinduismo y también una interesante referencia a la literatura religiosa hindú, que está recogida en los libros conocidos como Vedas. Vemos algunas imágenes interesantes de estos libros. Ahí encontrarán pues los los libros más interesantes de su literatura y también un pequeño texto que habla de un politeísmo sin dogmas, es decir, que los hindúes adoran a dioses regionales, locales, familiares, personales, pero esto pues pareciera contradictorio porque ellos consideran que practican un rígido monoteísmo, un solo Dios. En definitiva, se habla de miles de dioses que tienen, pero que son como expresiones y manifestaciones de un solo Dios, del Brahman, eterno y único. Encontrarán dos periodos en la historia del hinduismo y es interesante cómo ellos también tienen una trinidad, al igual que nosotros. Brahma, que estamos hablando del Creador, el Señor de todas las criaturas, también de Vishnu, que restablece la ley, el orden, y también de Shiva, que es el dios del fuego, el que destruye para crear de nuevo. Interesante, pareciera nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. También encontrarán las tres leyes morales. Como ven, pues la religión y la vida están tan unidas que no hay separación. Por eso, pues la fe influye en la sociedad, en la vida cotidiana, y la vida cotidiana influye en la fe. Pues ahí encontrarán sobre todo las famosas castas, la ley de castas, con unas enormes diferencias aún hoy en la actualidad. También la ley de los estados de vida, la ley del comportamiento individual. También el libro hace una pequeña referencia a la reencarnación, para ellos tan importante. Ellos lo ven como caminos de liberación. Para librarse de esta cadena de reencarnaciones que ellos tienen, pues el hombre debe recorrer varios caminos. Ahí lo encontrarán en su folleto, ¿verdad? El camino de los actos, del conocimiento, de la devoción. Algo muy interesante, y sería muy bueno que buscáramos más información de cómo ellos lo viven, este tema de las reencarnaciones. También dentro de las religiones orientales vamos a hacer referencia al budismo, también muy interesante, una religión que nace del hinduismo. Y sobre todo pues que el budismo, pues ellos viven también muy fuerte lo de las reencarnaciones, y eso, buscando la liberación total. Hablan también en el folleto, lo encontrarán de manera muy sencilla, pues habla de las tres joyas del budismo. Una primera pues es Buda, Siddhartha Gautama, con una historia interesantísima, cómo se dedicó toda su vida a la meditación, quien pudiera, ¿verdad? Y cómo pues buscó eso, la verdad que buscaba era sobre todo el secreto del dolor y el camino de la liberación total. Y dedicó, cuando una vez que lo logró,
dedicó toda su vida a difundir esta verdad. Se trasladó a Benarés y allá pues expuso su doctrina a sus discípulos. Una segunda joya del budismo es el Dharma, la enseñanza fundamental. Pues ahí les he puesto algunas cosas interesantes, pero hay para buscar, porque es muy bonito, muy interesante lo que ellos viven. Todo esto pues lo tiene recogido, sobre todo el discurso, el famoso primer discurso de Siddhartha, de Buda, el Sutra de Benarés, con las verdades, las 4 verdades nobles. También dentro de esta enseñanza, el famoso Nirvana, pues es la paz total, no padecer ni calor, ni deseo, ni odio. Y como el yoga es importante, como ellos lo viven, no como un deporte, no como una distracción, sino como una ayuda para lograr el Nirvana. Y la tercera joya del budismo es el Sangha, que es la comunidad. Interesante. Los monasterios, los monjes, mendicantes, cómo esto lo viven en comunidad y cómo se ayudan unos a otros a lograrlo. Ahí lo podrán leer, está muy interesante. Tienen varias ordenaciones y qué es lo que van haciendo en cada una de estas etapas. Es interesante también, ojalá lo puedan leer, los 10 mandamientos del monje budista, algo muy interesante que sin duda nos puede ayudar a todos. Una tercera grande religión oriental es el sintoísmo. No me detengo mucho, pero que sin duda está muy unido a la cultura japonesa, muy unido a la cultura japonesa. Lo mismo que decíamos en el anterior tema, no se puede separar la fe y la cultura, pues en este caso no se puede entender Japón, la cultura japonesa, sin poder entender el sintoísmo. Pues encontrarán cosas muy interesantes, las creencias, los ritos que viven en el sintoísmo, la lealtad al emperador y la reverencia a los antepasados imperiales y familiares. Ese es el principio fundamental del sintoísmo. Tienen unos grandísimos templos, pero sobre todo, como ven, es referencia constante a los antepasados. En sus orígenes pues aparece la reina Amaterasu o Mikami, la diosa del sol. Miren qué imagen más bonita, parece la Virgen María, ¿verdad? Pero también es normalmente conocida por esta imagen, más conocida, parece una guerrera, en fin, ahí pueden leer un poquito más. Y entonces la religión sintoísta mantiene el presente en contacto íntimo y constante con el pasado. Es como una filosofía de vida que mantiene, como ya hemos dicho, un recuerdo constante de los antepasados. Miren cómo van vestidos en esta religión. Supongo que es una sacerdotisa. Y miren cómo son los templos. Los templos bonitos, preciosos, ¿verdad? El sintoísmo ofrece una gran importancia, o da una gran importancia a la armonía entre el hombre, sus antepasados y la naturaleza. No tiene credo, ni enseñanzas, ni imágenes, ni congregaciones, ni otra moral que el imperativo de la pureza. Para ellos es importante la pureza moral y corporal. Y por último, vamos a acercarnos de manera muy sencilla al confucianismo. Y Confucio, pues el fundador de la doctrina, sobre todo nos habla de 3 virtudes universales: la sabiduría, el amor y el valor. Encontrarán también la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan. Parece una regla cristiana, sin duda, ¿verdad? Y tienen mucha importancia las ceremonias de matrimonio, los funerales, y cada familia dedica un altar a sus antepasados, como este que estamos viendo. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, pueden buscar mucho más de Confucio. Y por último, pues en el folleto encontrarán algo sobre el budismo tibetano. Volvemos un poco al budismo, porque es diferente.
pues ahí encontrarán un poquito de la historia, cómo el budismo pues se expandió fuera de la India y se fue sobre todo al Tíbet y a Mongolia, donde se agarró muchísima fuerza. Entonces ahí encontrarán un poquito la situación del Tíbet. Será interesante que busquemos, porque es muy interesante todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Ya parece que ha perdido un poquito de fuerza, pero hace unos años a cada rato veíamos en los noticieros la situación del Tíbet y cómo estaban sufriendo. Pues sobre todo una cosa interesante es tántrico, o sea que utiliza muchos mantras, repeticiones, y es un budismo guiado, en el que el maestro o lama es una pieza fundamental. También la importancia del Dalai Lama, ahí tenemos una foto del actual. Y es interesante porque también cuando un lama se muere, pues ellos creen que hay que buscarlo, porque se reencarnará en otro niño, en otra persona. Y ahí van a encontrar algo interesante. Este es uno de los lamas, el Osel Ito, donde al parecer hace ya unos cuantos años, pues se reencarnó en un niño español. No sabemos qué habrá pasado de este niño. Y encontrarán en el folleto, pues eso, el sermón, algunos textos del sermón de Benarés, de Buda. Interesante, que ojalá lo podamos leer porque está muy interesante. Y en fin, al final del folleto, como siempre, encontrarán una serie de preguntas en qué se parecen el hinduismo y el budismo, en qué se diferencian de otras religiones, por qué el hinduismo es a la vez politeísta y monoteísta, cuál es el contenido del Dharma budista, que hicimos referencia antes, en qué consiste la regla del oro del confucianismo, cómo la formula el cristianismo. Les dejo como tarea también buscar información, como les decía, sobre el Tíbet, qué papel ejercían los lamas y en particular el Dalai Lama, y por último, qué problemas preocupaban a Buda sobre todo lo demás. En fin, amigos, amigas, pues tenemos una tarea bonita por delante de entrar de lleno en estas religiones orientales. Les ofrezco algo, pero ojalá que podamos seguir buscando muchas más cosas para complementar esta formación. Mucho ánimo y buen trabajo.